Comenzó sutilmente, un susurro en la oscuridad cósmica. A través de la vasta extensión de la galaxia, una estrella parpadeaba, luego se atenuaba y finalmente, desaparecía por completo. Al principio, los astrónomos del combinado zartiano y la hegemonía luminaria lo descartaron como una serie de anomalías estelares no relacionadas, quizás solo fenómenos naturales, aún no catalogados por sus avanzados observatorios. Pero, ya sabes, los susurros se convirtieron en un coro. Una estrella, luego una docena, luego 100. Constelaciones enteras, faros familiares para los viajeros interestelares durante milenios, estaban siendo borradas del mapa celestial. La fría y vacía oscuridad que dejaban era más aterradora que cualquier evento cósmico conocido. Una plaga silenciosa se extendía por los cielos, y nadie entendía su causa o su propósito. Este oscurecimiento de las estrellas no fue el único misterio que asoló la galaxia. Concomitantemente con las desapariciones, enormes y silenciosas estructuras comenzaron a aparecer en los vacíos, donde una vez ardieron estrellas. Eran de escala monolítica, empequeñeciendo incluso a las naves capitales más grandes de los imperios en guerra. Sus superficies eran de un negro no reflectante, absorbiendo toda la luz y los escaneos de sensores, lo que las hacía casi invisibles contra el telón de fondo del espacio. No se comunicaban. No se movían. Simplemente existían, colosales lápidas que marcaban las tumbas de soles muertos. Las mentes más brillantes de la galaxia estaban perplejas. ¿Eran artefactos dejados por alguna civilización hace mucho tiempo muerta? ¿O eran las herramientas de lo que sea que estuviera extinguiendo la luz del universo? El miedo, una emoción primordial que durante mucho tiempo se creyó conquistada por la tecnología, comenzó a arrastrarse de nuevo en los corazones de billones. La falta de información era enloquecedora. Cada sonda de espacio profundo enviada para investigar las estructuras simplemente dejaba de transmitir a medida que se acercaba, desapareciendo sin dejar rastro. Flotas de naves de guerra, repletas de armas que podían romper planetas, les disparaban, solo para ver sus rayos de energía más poderosos absorbidos sin ningún efecto visible. Era como gritar en un abismo infinito y no escuchar ni siquiera un eco. El silencio de estos objetos gigantes era más inquietante que cualquier declaración de guerra. Eran un testimonio de un poder mucho más allá de la comprensión de las potencias galácticas establecidas, una fuerza fría e indiferente que operaba a una escala que hacía que imperios enteros parecieran insignificantes. Se les conoció solo como los grandes silenciadores, un nombre susurrado con miedo en cada sistema estelar. A medida que más estrellas desaparecían, la galaxia comenzó a sentirse más pequeña, más fría. Las rutas comerciales que dependían de la atracción gravitacional y la luz de estrellas específicas se volvieron traicioneras. Las colonias en los bordes exteriores de los sectores afectados se encontraron sumergidas en una noche eterna, sus sistemas de energía fallando sin la radiación solar que fueron construidos para cosechar. Una palpable sensación de pavor se apoderó de civilizaciones que no habían conocido nada más que expansión y progreso durante eones. El universo, una vez visto como una frontera ilimitada de oportunidades, ahora se revelaba como un lugar de horrores inimaginables. La plaga silenciosa que devoraba estrellas y las estructuras monolíticas que las seguían eran solo los primeros signos de una noche que amenazaba con consumir todo. Mientras este misterio celestial se desarrollaba, las dos potencias dominantes de la galaxia, el combinado zartiano y la hegemonía luminaria, estaban enfrascadas en un amargo conflicto que duraba siglos. Su guerra era un espectáculo de tecnología avanzada y poder devastador, librada por recursos, territorio e ideología. Flotas de colosales acorazados chocaban en nebulosas, sus batallas iluminando el vacío con soles artificiales de plasma y radiación. La guerra se había convertido en un estado permanente, un drenaje constante de recursos y vidas que dejaba a ambos imperios ciegos a cualquier amenaza que no llevara el estandarte de su rival. El desvanecimiento de las estrellas era una preocupación secundaria,
un problema para que los científicos lo resolvieran mientras los generales planeaban su próxima gran ofensiva. El esfuerzo bélico impulsó a ambos bandos a superar los límites de la exploración, buscando desesperadamente nuevos recursos y ventajas estratégicas. Fue durante una de esas misiones de exploración, en los territorios inexplorados de la nebulosa de la Serpiente Enroscada, que un destructor de la hegemonía tropezó con algo imposible. Enterrada dentro de un denso campo de asteroides, había una estructura como ninguna otra. No era uno de los nuevos monolitos negros, sino algo mucho, mucho más antiguo. Era un anillo colosal, de miles de kilómetros de diámetro, hecho de un material brillante y nacarado que parecía zumbar con energía latente. Glifos antiguos, que no pertenecían a ningún idioma conocido, cubrían su superficie. Era claramente obra de una raza precursora de inimaginable antigüedad. La hegemonía, al ver una potencial superarma que finalmente podría romper el estancamiento con los zartianos, acordonó inmediatamente el área y envió a sus mejores equipos científicos. Creían haber encontrado el premio definitivo, una clave para desbloquear tecnologías que asegurarían su dominio por la eternidad. El combinado zartiano, a través de su red de espías, se enteró rápidamente del descubrimiento y envió su propia flota para disputar la posesión. La nebulosa de la Serpiente Enroscada, una vez un rincón tranquilo de la galaxia, se convirtió en el punto de conflicto más nuevo y crítico en su guerra interminable. Ambos imperios estaban tan concentrados en poseer el antiguo anillo que no consideraron por qué había permanecido inactivo, escondido en la oscuridad durante millones de años. Impulsados por las presiones de la guerra y el atractivo del poder supremo, los científicos de la hegemonía comenzaron a investigar el antiguo dispositivo, ignorando las advertencias de sus propios genolingüistas, que habían traducido parcialmente los glifos. Las inscripciones no hablaban de poder, sino de contención, no de un arma, sino de una jaula. En su prisa, pasaron por alto innumerables protocolos de seguridad e inundaron la estructura con una enorme oleada de energía, con la esperanza de forzar una activación. Por un momento, no pasó nada. Luego, el anillo nacarado comenzó a brillar con una luz verde intensa y enfermiza. Un zumbido ensordecedor y de baja frecuencia resonó a través del subespacio, un sonido que se sintió como un grito. No habían desbloqueado un arma, habían abierto una puerta, y algo antiguo y terrible estaba a punto de cruzarla. Del anillo activado, emergieron. No eran una flota de naves, sino un enjambre de seres que desafiaban la física convencional. Eran los Dravok. Vagamente insectoides en su forma, eran criaturas de sombra y energía, sus cuerpos cambiando y coalesciendo como humo viviente. Salieron del portal en una marea de oscuridad, silenciosos y con un propósito. Las flotas combinadas de la hegemonía y los zartianos, dispuestas a luchar entre sí, giraron sus armas hacia esta nueva y aterradora amenaza. Lanzadores de energía pura y enjambres de torpedos de antimateria fueron desatados, suficiente potencia de fuego para obliterar una pequeña luna. El enjambre Dravok simplemente lo absorbió todo, sus formas sombrías parpadeando, pero sin disminuir. Los Dravok eran la fuente de las estrellas que se desvanecían. Los grandes monolitos negros eran sus recolectores, sifones de energía colosales que drenaban la vida de los soles para alimentar a sus amos. Eran una civilización nómada de depredadores cósmicos, moviéndose de galaxia en galaxia en un ciclo de consumo que abarcaba eones. No conquistaban ni colonizaban, consumían. Las civilizaciones no eran enemigos a combatir, sino simplemente una infestación que debía ser limpiada de los sistemas que deseaban cosechar. Su llegada no fue una invasión en el sentido tradicional, fue una eliminación. El miedo que inspiraban era absoluto, porque no se podía razonar con ellos, luchar contra ellos o entenderlos según los estándares de los habitantes de la galaxia. La batalla en la nebulosa de la Serpiente Enroscada no fue una batalla, fue una masacre. Los Dravok pulularon sobre los acorazados zartianos y de la hegemonía, sus tentáculos sombríos atravesando escudos y cascos como si no estuvieran allí. No usaban armas, simplemente drenaban toda la energía de las naves,
dejándolas como cascarones fríos y muertos a la deriva en el espacio. El pánico, un sentimiento desconocido para las tripulaciones veteranas de estas poderosas naves de guerra, se extendió como un virus. Los Dravok no solo destruían naves, estaban extinguiendo almas. Su sola presencia irradiaba un aura de desesperación cósmica. En cuestión de horas, las dos flotas más poderosas jamás reunidas habían sido aniquiladas, y los Dravok comenzaron a extenderse, su hambre ahora despertada e insatisfecha. La noticia de la masacre y la verdadera naturaleza de los devoradores de estrellas se extendió a través de las redes galácticas como una onda de choque. Los gigantes silenciosos eran recolectores Dravok. Las estrellas que se atenuaban eran sus zonas de alimentación. El antiguo anillo era una prisión destinada a contenerlos, una prisión que ahora había sido rota. Un frío y duro terror se apoderó de la galaxia. Esta no era una guerra que pudieran ganar. Este era un evento a nivel de extinción, una fuerza de la naturaleza tan imparable como una supernova. Los Dravok eran la oscuridad entre las estrellas, con forma y hambre. Y habían venido a apagar las luces de la galaxia, una estrella a la vez, hasta que solo quedara la larga y fría noche. La respuesta a la amenaza Dravok fue una sinfonía fragmentada de caos. Enfrentada a un enemigo que consumía estrellas y aniquilaba flotas con facilidad despectiva, la galaxia se dividió. La guerra milenaria entre zartianos y la hegemonía no terminó con un tratado, sino con un lamento, mientras ambos imperios se desmoronaban desde dentro. Algunos sistemas, liderados por militares de línea dura, intentaron contraatacar. Reunieron lo que quedaba de sus flotas, diseñaron nuevas armas y se lanzaron contra la oscuridad que avanzaba. Estos actos de desafío fueron valientes, espectaculares y completamente inútiles. Cada batalla terminaba de la misma manera, con un breve destello de resistencia, seguido de un silencio abrumador, mientras otra flota era consumida por el enjambre Dravok. Para otros, la negociación parecía el único camino lógico. Los cuerpos diplomáticos más sofisticados, incluido el Consejo Telepático de la Ascendencia Cigniana, transmitieron mensajes de paz y coexistencia en todas las frecuencias conocidas. Ofrecieron recursos, sistemas estelares enteros, cualquier cosa para apaciguar a los invasores silenciosos. Sus mensajes fueron recibidos con la misma profunda indiferencia que las armas de las naves de guerra. Los Dravok no se comunicaban, no comerciaban, no reconocían la existencia de los seres menores en su camino. El horror se hizo evidente lentamente para los aspirantes a negociadores. No se puede negociar con un huracán. No se puede razonar con una plaga. Los Dravok eran una fuerza fundamental de consumo cósmico, y la galaxia era simplemente su próxima comida. A medida que la esperanza de resistencia o diplomacia disminuía, una gran ola de pánico invadió los mundos civilizados. Trillones de seres cayeron en la desesperación. Algunos sistemas estelares intentaron rendirse, transmitiendo su capitulación con la esperanza de ser salvados. Fueron cosechados de la misma manera. Surgieron cultos, adorando a los Dravok como dioses de la entropía, anunciando el fin de todas las cosas. Comenzaron migraciones masivas a medida que las poblaciones huían desesperadamente de la oscuridad que avanzaba, atascando las rutas del subespacio y luchando por los pocos sistemas seguros restantes. Los planetas cayeron en la anarquía. Civilizaciones que habían existido durante miles de años se derrumbaron en cuestión de semanas, no por el toque de los Dravok, sino por el peso abrumador y desmoralizador de su propio miedo. Sin embargo, incluso en la desesperación más profunda, quedaron focos de resistencia. En bases de asteroides ocultas y nebulosas remotas, científicos e ingenieros trabajaron febrilmente, tratando de comprender la naturaleza de los Dravok. Analizaron las firmas de energía de los recolectores, estudiaron los restos de naves consumidas y examinaron los datos fragmentados del antiguo anillo precursor. Ya no luchaban por la victoria, sino por el conocimiento. Esperaban encontrar una debilidad, cualquier debilidad, que pudiera transmitirse a quienquiera que pudiera sobrevivir. Fue un acto final y desesperado de desafío contra la noche que se acercaba.
un testimonio del espíritu de vida que se negaba a extinguirse sin dejar una sola y última marca. Justo cuando las últimas luces de esperanza estaban a punto de extinguirse, una nueva flota apareció en el borde del centro galáctico. Era diferente a cualquier otra vista antes. Las naves eran elegantes, angulares y forjadas con una aleación metálica oscura que parecía ondular con energía contenida. No llevaban marcas de los Zartianos, la hegemonía, ni de ninguna potencia galáctica conocida. Se movían con una velocidad y precisión impresionantes, apareciendo de la nada para enfrentarse a un enjambre Dravok que estaba a punto de consumir el densamente poblado sistema estelar de Cygnus Ekins I. Estas naves desconocidas no disparaban armas de energía convencionales. En su lugar, proyectaban lanzas de fuerza gravitacional pura y estable, deformando el espacio mismo para desgarrar las sombrías formas Dravok. Eran los humanos. Procedentes de un sector aislado de la galaxia conocido como el Sistema Solar, la humanidad había permanecido en un autoimpuesto aislamiento durante milenios, observando el ascenso y la caída de los imperios desde la distancia. Mientras el resto de la galaxia luchaba con plasma y láseres, la humanidad había dominado las fuerzas fundamentales del universo, la gravedad, el electromagnetismo y la propia estructura del espacio-tiempo. Habían observado crecer la amenaza Dravok, habían estudiado los monolitos silenciosos desde lejos y habían comprendido la naturaleza del enemigo, mientras otros aún lidiaban con el miedo. Su aislamiento no nació del miedo, sino de la paciencia. Estaban esperando el momento adecuado para actuar, preparando su fuerza oculta para una amenaza que sabían que algún día llegaría. La llegada de la flota expedicionaria terrestre fue un punto de inflexión. Liderada por la nave insignia TCS Everest, una nave que podía manipular la gravedad local para crear escudos defensivos y singularidades ofensivas, la flota humana se enfrentó a los Dravok con una eficacia asombrosa. Sus lanzas gravitacionales interrumpieron las formas energéticas y desfasadas de los Dravok, forzándolos a un estado físico vulnerable. Infantes de marina humanos, vestidos con armaduras motorizadas, que podían manipular campos de tiempo localizados, abordaron los monolitos recolectores Dravok, abriéndose camino hasta los conductos de energía centrales. No solo estaban luchando, estaban ejecutando una estrategia precisa y calculada, basada en una comprensión completa de su enemigo. La galaxia observó con asombro. Una especie que habían descartado como aislacionistas primitivos, una nota al pie en el registro galáctico, acababa de revelarse como una potencia de magnitud inimaginable. Los humanos no comunicaron sus intenciones a través de canales diplomáticos. Hablaron con acciones decisivas. Sus naves se movían con el cálculo frío y eficiente de una fuerza que se había estado preparando para este único momento durante siglos. Los Dravok, que habían sido una fuerza imparable de la naturaleza, ahora se enfrentaban a una reacción igual y opuesta. La cruzada terrestre había comenzado, y con ella llegó una revelación impactante. La galaxia no estaba sola en su lucha por la supervivencia. La guerra contra los Dravok fue larga y ardua, pero con la intervención de la humanidad, el resultado ya no estaba en duda. Los humanos no solo lucharon contra los Dravok, desmantelaron toda su operación. Desplegaron armas de resonancia especializadas que interrumpieron la frecuencia de energía de los monolitos recolectores, lo que provocó que se sobrecargaran y se autodestruyeran. Reingeniería de la tecnología precursora del anillo de la prisión, no para abrirlo, sino para crear una señal de cierre, una cascada de resonancia a nivel galáctico que debilitó el enjambre Dravok, haciéndolos aún más susceptibles a las armas gravitatorias de la flota terrestre. La humanidad luchó con una combinación de fuerza abrumadora y brillante aplicación científica. La batalla final tuvo lugar en la fuente de la invasión, el anillo precursor reactivado en la nebulosa de la serpiente enroscada. Mientras la flota terrestre contenía los últimos y desesperados enjambres de los Dravok, una sola nave humana, la TCS Hephaestus, se aventuró en el portal. Desplegó un dispositivo de inmenso poder, un ancla de realidad que estabilizó la grieta interdimensional y luego la colapsó sobre sí misma,
cortando permanentemente la conexión de los Dravok con la galaxia. Los Dravok restantes, separados de su fuente y de su conciencia de colmena, se disiparon como humo en el viento. La amenaza que había puesto de rodillas a la galaxia había terminado. El silencio que siguió no fue de miedo, sino de asombro. Después, la humanidad no reclamó mundos ni exigió tributo. En cambio, inició el proyecto de restauración más grande en la historia galáctica. Utilizando sus avanzadas capacidades de terraformación e ingeniería estelar, reencendieron estrellas moribundas, estabilizaron órbitas planetarias y ayudaron a reconstruir las civilizaciones destrozadas. Compartieron su conocimiento libremente, enseñando a otros cómo defenderse y cómo aprovechar la energía de maneras que no invitaban a depredadores cósmicos. Revelaron que su largo aislamiento fue un periodo de intenso desarrollo, un siglo silencioso, dedicado a prepararse para una amenaza a nivel galáctico, un papel que creían que estaban destinados a cumplir. No eran conquistadores, eran guardianes. La intervención de la humanidad marcó el comienzo de una nueva era. Los viejos imperios desaparecieron, reemplazados por una federación galáctica fundada en principios de cooperación y defensa mutua, con la humanidad sirviendo como sus protectores jurados. La cruzada terrestre no solo salvó a la galaxia de los Dravok, la salvó de sí misma, poniendo fin a las insignificantes disputas y guerras interminables. Comenzó una nueva edad de oro, una era de paz, prosperidad y exploración sin precedentes, todo bajo la atenta mirada de los guardianes silenciosos de la Tierra. El despertar de la humanidad fue el despertar de la galaxia misma, un nuevo amanecer después de la noche más larga, demostrando que incluso en los vacíos más oscuros, una sola luz puede restaurar la promesa de las estrellas.